Vamos a seguir entonces reflexionando en Números capítulo 13. ¿Recuerdan? Y habíamos hablado acerca de la actitud del creyente reflejada en Caleb. Habíamos hablado de los espías, del informe que dieron. Habíamos hablado acerca de la actitud de los creyentes, es decir, de Caleb en este caso en particular. Y ahora vamos a ver la actitud de los demás. Aquí vemos la incredulidad de los demás hombres porque actuaron al contrario. Miren lo que dice el versículo 12 de Números 13, el versículo 32, perdón. Números 13, 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traiga a sus moradores. Todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Pues el pueblo tenía que levantar su bandera, marchar hacia la conquista de Canaán. Eso es lo que tenían que hacer. Pero ¿qué se pusieron a hacer en vez de eso? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Qué empezaron a hacer? Pues en cambio de eso se sentaron a llorar. Levantaron sus voces en quejas, en murmuración. Esa fue la actitud de ellos. La vara de los egipcios, digamos, nunca habría sido tan adecuada como ahora. Ellos hubiesen preferido la vara, el castigo, el sufrimiento que tenían en Egipto. Empezaron a llorar como niños. En lugar de levantarse y decir que esto era lo que Dios les había prometido, empezaron más bien a llorar y pensar en lo que les podría venir. En lugar de llorar por su pecado, porque estaban teniendo un pecado de desconfianza, ellos empezaron a llorar era por la situación en la que estaban viviendo. Pensaban que esa tierra ya no era para ellos. Pensaban que los moradores que vivían en esa tierra eran demasiado fuertes para ellos. Entraron en una desconfianza total a Dios. Y empezaron a llorar por sus enemigos, a sentirse triste por esta situación. Empezaron a llorar por miedo a sus enemigos imaginarios. Es decir, Dios les había dicho que podían llegar y tomar la tierra. Ellos llegaron y tomaron una acción precavida pensando que era correcta, pero no era correcta. Mandaron espías y empezaron a mirar lo que estaba ocurriendo allí. Llegaron y en el informe empezaron a sobredimensionar en su mente lo que vieron allí. Es decir, a pensar, son gigantes, son más grandes, es más poderoso esa nación, nos ven pequeños a nosotros, como si Dios no estuviese al lado de ellos, como si Dios no estuviese con ellos. Entonces, su imaginación vio sus enemigos y su imaginación hizo que sus enemigos fueran mayores. Ese es el problema de la incredulidad. La imaginación que tenemos nos puede llevar a pensar cosas que realmente no están pasando, a pensar cosas no existentes, y ahí es donde entra el temor. Están en temor, están en miedo, están en incredulidad, falta de confianza en Dios. ¿Y por qué? Por los sentidos y mayormente ¿por qué? Por su imaginación. ¿Alguno de ustedes, su imaginación los ha llevado a deprimirse? Que empiezan a pensar cosas y a pensar cosas y a pensar cosas y terminan de pronto llorando en la cama, sintiéndose muy tristes. ¿Sí ha pasado? Bueno, es producto de la imaginación.
No es algo que esté sucediendo exactamente, pero tal vez es algo que ustedes están pensando y empiezan a pensar y empiezan a imaginar y empiezan a desconfiar en Dios y entonces eso los lleva a deprimirse y estar tristes y de pronto se levantan y dicen, ¿para qué este mundo? ¿Para qué Dios? ¿Para qué cosas? Pero no es porque realmente esté pasando algo, sino que es producto de la imaginación. Hay jóvenes que tienen pensamientos equivocados en relación a su vida, de depresión muy profunda, y no son cosas que realmente estén pasando, no son por situaciones que realmente estén pasando o en algunos casos son situaciones que están pasando parcialmente. Es decir, en la imaginación hacemos que eso que esté pasando sea más grande, más potencializado, y eso es lo que lleva a la depresión y el llanto y a la tristeza. Ellos se sentarán tristes a llorar porque no podían tener la tierra prometida cuando Dios les había prometido. Pero su pensamiento, ¿cuál era? Los hombres de esa tierra son más grandes, allí es más poderoso. Su imaginación era lo que los llevaba a esos sentimientos, sus sentidos y su imaginación, pero no confiando en Dios. Ahora, aquí entra Moisés en la escena, ¿no? Moisés es colocado frente al dilema de perder el trabajo que les costó traerlos hasta aquí. Vamos a mirar el capítulo 14, versículos 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces toda la congregación empezó. En sus corazones el pueblo se volvió a Egipto. En sus cuerpos se prepararon para regresar. Eso era lo que estaba pasando. La incredulidad los llevó a la irracionalidad. ¿Sí ven lo que hace? Una cosa lleva a otra. Entonces, primero, la desconfianza. Miren cómo van las cosas. Después, los sentidos son primarios a la promesa de Dios. Y después, la imaginación. Empezar a imaginarse, no, son más grandes, son más poderosos, no, nos van a acabar. ¿Y ahora qué viene? En sus corazones querían regresar, ¿a dónde? A Egipto. ¿Sí ven? O sea, y a uno, con todo esto, se vuelve totalmente irracional. Pensar que en la esclavitud estaba mejor. Eso es una irracionalidad. Que un creyente piensa que como estaba antes estaba mejor es un acto de irracionalidad. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. La incredulidad los llevó a la irracionalidad, pues quisieron morir por un imaginario de miedo a la muerte. Mire cómo pensamos de mal las cosas, o cómo la incredulidad nos hace pensar las cosas mal. Ellos tenían temor de conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque era el temor. Bueno, el temor era porque podían morir, ¿cierto? Ese era el temor, ¿verdad? Ahora, ¿qué están anhelando o qué piensan que era mejor? Pues morir en el desierto. O sea, la irracionalidad es así. Ellos piensan que era grave morir, porque ahora tienen que encontrar con estos enemigos, con estos hombres superiores, pero piensan que era mejor morir, o sea, la conclusión era la misma. Igual iban a morir, pero que era mejor morir en el desierto. Ese era el punto. Así actúa la irracionalidad. En ambas circunstancias, el fin era la muerte, pero no estaban escuchándose su irracionalidad. Pensaban que era morir mejor en el desierto que morir peleando, pero en conclusión, en ambas situaciones iban a morir. La muerte era la consecuencia que estaba en sus mentes. Dios no había dicho que iban a morir, Dios dijo que iban a tener la tierra prometida,
Dios no nos dijo que iba a morir en el desierto, Dios les dijo que les iba a llevar a la tierra prometida. Esas fueron las promesas que el Señor había dado desde el comienzo. Dios así lo determinó, Dios así lo prometió. Entonces, ¿por qué? Todo eso salió ¿de dónde? Pues de sus cabezas, de sus quejas, de sus malos deseos, de sus dolores, de sus angustias. ¿Era la realidad? No, ni siquiera habían intentado hacer el primer avance a la conquista de la tierra. ¿Era la realidad? No, ya estaban en la tierra prometida en las puertas. O sea, Dios los había preservado en el desierto. Entonces, ¿de dónde nace y de dónde sale toda esa queja, todo ese llanto, toda esa desconfianza? Sale de sus propias mentes. De ahí es donde sale. Les pregunto, ¿Dios había preservado en el desierto al pueblo? ¿Cierto que sí? ¿Dios los llevó a la tierra prometida? Sí. ¿Dios los sacó de Egipto? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Dios cumplió? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? Ellos tenían en sus corazones un imaginario y la incredulidad los llegó a su mente. El incrédulo tiene, digamos, en su alma un pensamiento. Y ese pensamiento es lo que lo lleva a la incredulidad constante. ¿Saben cuál es? Tienen la idea, el incrédulo, como este pueblo, tiene la idea de vivir una vida fácil y sin problemas. Todo lo queremos fácil. Todo queremos sencillo. Y así vive el incrédulo. Esto era una época, estamos hablando de hace más de 3.000 años y sigue siendo hoy en la misma circunstancia. ¿Cómo queremos la vida? Fácil. Todo queremos que sea fácil. Entre menos complicación, mejor, ¿no? Si estamos más tranquilos, mejor. Si ustedes tienen menos tareas, menos situaciones, si quieren todo que sea más tranquilo, que sea todo más divertido, o sea, tenemos un enfoque a que todo sea fácil. Y eso es lo que le pasaba al pueblo. Querían tener, la incredulidad lleva a pensar o a que su alma esté afianzada en una idea. Y la idea es una vida fácil y sin problemas. Pensaron, ya no serían esclavos. Entonces, ¿qué pensarían? Bueno, entonces tendremos nuestros propios negocios y estaremos tranquilos. Que pensarían que el Señor les daría un capital para iniciar, para estar tranquilos. Entonces, cuando llegaran a la tierra prometida, solo sería prosperidad, solo sería bendición, no tendrían dificultades. Esa es la forma de pensar de la incredulidad. En esa base, en eso se afirma, en pensar que la vida es fácil, que el camino cristiano por las promesas de Dios es fácil, y eso no es verdad, no es una realidad. Eso no es cierto. El pueblo se frustró. ¿Por qué? Porque había dificultad. La vida es difícil. No se acostumbren a cosas fáciles. No se acostumbren porque son una generación, estamos en una generación que vamos pidiendo cosas y entonces nuestros padres salen corriendo a tratar de suplir nuestras necesidades y hacernos la vida más fácil. No se acostumbren a eso porque esa no es la verdad, esa no es la realidad. Ustedes mañana tienen que salir a una vida, a un trabajo, a un matrimonio, a una familia, a la crianza de unos hijos y todo eso. Ustedes verán entonces si dependen de las promesas de Dios en medio de unas dificultades, en medio de una lucha, o se anclan o se afirman en la incredulidad pensando que Dios les había prometido cosas fáciles, ligeras, suaves y tranquilas. Si es así, entonces tendrán muchos problemas porque esa no es la realidad. ¿Cuál es la realidad entonces? La realidad es que Dios sí prometió, claro que sí. Y Dios prometió que preserva a su iglesia, eso sí lo prometió el Señor. Y Dios prometió que nos llevará hasta puerto seguro, lo hemos visto, eso lo prometió el Señor.
pero nunca dijo el Señor que sería fácil. Nunca, nunca. Y la incredulidad es la que piensa, la que se ancla en ese pensamiento de que todo va a ser fácil, y no lo es. Apréndanlo, muchachos, desde ahora, niños, jóvenes, apréndanlo. Las circunstancias, las promesas de Dios son verdad, pero es verdad en la medida que Dios así lo determinó, y aún así determinó la dificultad. Y la dificultad es buena, porque nos hace depender más y más de Dios. No esperen que todo sea fácil para ustedes. Así tengan padres que quieran facilitarles todo. Ténganlo en la mente, porque Dios prometió, pero también trae dificultad en la vida. ¿Para qué? Para formación de nuestro carácter. La formación es vital y la dificultad y las problemáticas son lo que Dios determinó para formar nuestro carácter. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta narración histórica real. Vemos a un pueblo desagradecido, un pueblo temeroso, lleno de imaginación, Señor, desconfiado, solo por una idea que pensaron que iba a ser la promesa. Tú cumpliste, los llevaste, lo trasladaste, pero ellos pensaron que la promesa era no sufrir, comodidad y tranquilidad. Y eso les costó caro, porque la realidad es que hay sufrimiento, hay lucha. Tú nos das el camino, pero también nos das la lucha para formar nuestro carácter en medio del camino. Y lo agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.